La botella de Mariotti es un dispositivo que mantiene un caudal constante para un fluido. Consta de un recipiente, preferiblemente circular, con un orificio lateral cerca de la base, y un tubo que penetra el líquido y el recipiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Alejandro Olmos Villalobos, y el día de hoy les daremos a conocer nuestros resultados obtenidos a partir de la experimentación, caracterización y vaciado de la botella de Mariotti, junto con mis compañeros Fernando Mariscal Peña, Alfonso y Manuel Macías Marañón y Andrés Ibarra Rueda. Se fabricó una réplica de la botella de Mariotti con el fin de estudiar sus usos, posibles escenarios experimentales y estudiar el funcionamiento de la misma. Para su elaboración se utilizó una botella de plástico con tapa, un tubo de plástico, una boquilla de metal, silicón y cola loca. El proceso fue el siguiente. En la botella se fueron marcando niveles, lo cual marcaba la altura del recipiente. Se perforó la tapa del recipiente de manera que el tubo, o en este caso el popote, pudiera entrar, pero que no se pudiera deslizar de manera tan fácil. Igualmente se agujeró en la parte de abajo de la botella, ya que ahí era donde iba a tener la fuga el recipiente para poder realizar el experimento. Dicho orificio tiene que tener un diámetro más o menos de perforado, y ya que esto es suficiente para la experimentación. Y para que no existieran fugas en la parte del orificio, usamos una boquilla de metal y la sellamos alrededor de la boquilla para que no existiera ningún tipo de fuga. Y bueno, las mediciones que tomamos para la botella fueron las siguientes. El tamaño de la botella fue de 25 centímetros, la capacidad de la botella era de 1 litro y la altura de la boquilla era de 3.5 centímetros. Y bueno, para entender mejor el funcionamiento necesitamos tener dos conceptos muy claros. El primero sería el principio de Bernoulli, el cual explica que dentro de un flujo horizontal los puntos de mayor velocidad de fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Es decir, a menor presión, mayor velocidad y viceversa. Esa es la ecuación que se usa para el caso de Bernoulli. Y para el segundo concepto vamos a estar utilizando el teorema de Torricelli, el cual estudia que el flujo de un líquido a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad está relacionada a la energía potencial de un objeto. Las velocidades de salida de un fluido está relacionado con la altura. Y aquí está la fórmula que se utiliza para Torricelli. ¿En qué consiste la experimentación? Bueno, para la primera experimentación se dedicó a estudiar el vacío de un contenedor bajo un régimen de operación de flujo no constante. Para eso se aplicaron metodologías experimentales como la identificación y cálculo de incertidumbres, propagación de errores y estadística descriptiva para caracterizar las mediciones realizadas. Esto bajo dos métodos distintos. El método 1 fue utilizando un cronómetro y la escala del tanque. Medir el nivel del agua cada 10 segundos hasta que el flujo del agua se detenga por completo, recopilando los datos en una tabla. Estas mediciones se realizaron por dos miembros del equipo simultáneamente, pero de manera independiente con el fin de tener dos tablas de información independiente. En total fueron unas 6 tablas y estos fueron los resultados. Y bueno, para el método 2, se hizo el uso de la herramienta Tracker, la cual nos ayudó para obtener el comportamiento del líquido con la ayuda de un objeto en una superficie. En este caso fue una pelotita de unicel. En este método no se mide directamente el nivel del agua,
pero se asume que el recipiente de recolección es idéntico al del tanque, por lo que medir el nivel del agua en el recipiente es equivalente a medir el nivel del tanque. Y estos fueron los resultados que nos dieron este método. El experimento 2 constó en dos partes, la cual la parte 1 consiste en estudiar el vaciado de un contenedor bajo la ley de Torricelli, mediante la toma de 15 medidas a 15 niveles distintos, y cada vaciado de medición lo llevaba a cabo un integrante del equipo, y esto con el fin de predecir la velocidad de salida del agua. La parte B consistía en dos vaciados, cada vaciado con una altura h diferente, h1 y h2 para el tubo de ventilación. Una de las alturas es mucho más grande que la otra, y cada vaciado se mide el nivel del agua contra el tiempo. En el régimen de Mariotte, para determinar este experimento de la velocidad constante de salida del agua, el experimento caracterización y vaciado de bote de Mariotte. Esto consistía en que cada altura tiene 6 niveles equidistantes en la longitud del tubo que se encuentra en contacto con el agua, y se toman 6 datos y tiempos mientras transcurre el paso de la superficie del agua para las dos H's. Y una vez recolectados estos datos, se obtiene la incertidumbre de tipo A y B y los errores y los análisis de regresión. En las tablas del experimento de la botella de Mariotte estuvimos analizando las diferentes mediciones, por ejemplo el diámetro de la base, el diámetro de la altura del nivel del agua, el diámetro en cuanto a viendo de frente a la botella, el diámetro del popote, y como puede ver en las siguientes tablas, en las medidas de la botella, ahí aparecen las ecuaciones, un banco de las posibles incertidumbres, unas cuantas cantidades y se calculó un par de errores. También calculamos las diferentes mediciones también de la propia altura, algunos tiempos, y por consiguiente en la siguiente, donde calculamos las velocidades, calculamos precisamente conforme al nivel del agua, calculamos una cierta incertidumbre por las diferentes mediciones y calculamos la velocidad en cuanto a la altura, la velocidad en cuanto a la salida, después aplicamos el cuadrado y estuvimos analizando a ver si encontrábamos un valor de predicción, que en este caso era y. Ahí se va a mostrar el valor de predicción en la tabla y unas cuantas fórmulas: velocidad cuadrada, velocidad de la altura, raíz cuadrada de 2 de gravedad de altura. Y ya por último, para terminar, estuvimos revisando la velocidad de dicho nivel de agua conforme a las posiciones del popote, tomados en cuenta 3 posiciones del popote: 18 centímetros, 12.5 centímetros y 4. Y básicamente graficamos sus velocidades en cuanto al nivel del agua. Como puede ver en las siguientes gráficas: vaciado H1, vaciado H2 y vaciado H3. A este principio de comportamiento se le pueden dar múltiples usos, con el fin de automatizar algunas tareas recurrentes, como es el caso de un sistema de riego, en el cual el contenedor puede ser configurado para cambiar su flujo dependiendo de las necesidades que se tengan para las plantas. En la agricultura tiene una infinidad de aplicaciones que pueden resultar en innovación.